Ok, vamos a pedir al Señor que obre en nuestro corazón. Padre, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, que tu palabra tenga un impacto en nuestras vidas, que salgamos de acá diferentes por haber estado reunidos juntos, por haber escuchado tu palabra, que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Queremos ser transformados por el poder tuyo, que seamos más como Cristo, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y estamos en la segunda parte del capítulo hoy. Vamos a pensar viendo el poder de Dios. Y pues, aunque de pronto cuando uno escucha el poder de Dios, puede pensar en muchas cosas, o un milagro, o una respuesta de oración. Pero el enfoque hoy es más el poder de Dios en nosotros. Es el poder de Dios operando, llevando fruto en otras personas con quienes tenemos contacto y también en nuestras vidas. Si recuerdan, en la semana pasada, cuando vimos a Pablo hablando de las personas de Tesalónica, él estaba hablando de ellos como su gozo. Estaba hablando de ellos como su pasión. Era tan importante para él ver a ellos en su crecimiento, a ver a ellos avanzar, que él hablaba de ellos como su pasión, su gozo. Era tanto de ver los cambios en sus vidas. Entonces, esta segunda parte lleva esta misma idea en la segunda parte del capítulo. Tenemos una serie de por lo cual. En versículo 1 dice por lo cual, y luego él explica una razón. En versículo 5 dice por lo cual, y él sigue hablando. En el versículo 9 dice por lo cual, y él sigue dando más explicación. Entonces el versículo 9 a 13 es una continuación del mismo pensamiento. Él está hablando, esta es la razón por lo cual, y por lo cual, y en esta última parte es como su oración por las vidas de estas personas. Él, en el último parte, él habla de, su deseo, pero su deseo orando al Señor. Porque en ¿cuál el versículo es? En el versículo 10, él dice, orando de noche y de día, con gran insistencia. Entonces, él habla de su pasión, lleva a él a estar orando por ellos todo el tiempo, día y noche, con fervor. Esa es la idea de gran insistencia, con todo su ser. Ahora, no es que iban mal. A veces nosotros oramos si la gente no, vamos a hablar de los hijos. Si nuestros hijos no van bien, vamos orando con gran insistencia, ¿cierto? Oramos con fervor. Pero no es que van mal, van bien. Están siguiendo al Señor, pero Él no deja de orar por ellos. Necesitamos orar cuando las cosas van bien, cuando van mal, primer instante, y también cuando van bien. Necesitamos entender que dependemos del Señor siempre. No cuando las cosas van mal es cuando oramos más. Yo creo por eso tenemos tantos problemas, que el Señor quiere que estemos orando. Pero necesitamos aprender también de orar cuando las cosas van bien. Depender de Él. Entonces vamos a pensar en esta parte de queremos ver el poder de Dios, y Él va explicando cómo es. Empezando en versículo 9 entonces. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe? Entonces, él está expresando ese deseo de verlos de nuevo. Recuerda que él tuvo que huir de la ciudad por la persecución. Llegó los judíos y ellos causaron un problema ahí en el pueblo y tenían que huir. Y él quedó en Atenas. Entonces de ahí está escribiendo a ellos. Entonces él tuvo que huir y no estar con ellos. No pudo seguir su ministerio. Pero él está gozoso
porque él escuchó de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, la primera idea que vamos a pensar en versículos 9 y 10 es la idea de ver el fruto y la victoria. Es la idea de ver lo que Dios está haciendo en las vidas de ellos. Él quiere ver lo que está pasando, pero él escuchó en el sentido del informe que trajo a Timoteo. Regresó hablando de las cosas que estaban pasando en sus vidas. Entonces, él está gozoso por escuchar, ver lo que es este fruto, lo que está pasando en sus vidas. Entonces, él habla primeramente de la gloria de Dios. ¿Okay? ¿Qué es cuando él está hablando de todo lo que pasó en sus vidas? Él está dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es solo Dios que produce el fruto, ¿cierto? La victoria. Es solo Dios que puede transformar sus vidas. Entonces, él pudo haber dicho, bueno, hicimos un buen trabajo y nuestro trabajo no fue en vano. Recuerda que él tenía esa preocupación, pero no está enfocado en su obra, está enfocado en lo que Dios hizo, cómo Dios obró en sus vidas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiar ni una vida. Nosotros no podemos cambiar un corazón. Dios usa a nosotros como instrumento para llevar la palabra de Dios, pero es Dios que hace la obra. Es Dios que obra en el corazón. Es Dios que usa su palabra y el Espíritu Santo que trae la convicción. Entonces él reconoce, aunque él viajó y él habló, pero es Dios que lleva este cambio en la vida de ellos, no es por él. Entonces es la acción de gracias a Dios por lo que había pasado, y este gozo que él tiene en su corazón, esa es la alegría. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo, la alegría porque Dios obró en ellos. Siempre vemos la dependencia, ¿cierto? La dependencia de Dios no es por que él habló tanto y que Pablo era tan bueno para predicar y Pablo era eso y Pablo era otro. No, era porque Dios obró. Dios lo usó, claro. Pero era Dios que obrando, y él reconoció eso, orando siempre al Señor, y él entiende que es Dios haciendo la obra. Entonces la obra es Dios, orando siempre, orando de día y de noche, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe. Entonces sí tiene un deseo de verlos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es tan importante. Él quiere verlos de nuevo. Y yo tengo ahí la clave al final. Es disciplina de congregarnos. ¿Por qué? Porque la parte de reunirse, la parte de verlos, él dice que quiere completar la fe. Okay, ¿qué es lo que él está hablando? ¿Es que falta algo para la salvación? No. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, es tan salvo como si estuviera ya en el cielo, ¿cierto? Cuando uno recibe a Jesús, se arrepiente de su pecado y ya es salvo. Pero hay crecimiento en esto, hay crecimiento en la vida cristiana. En lo que Él quiere ver en ellos es ese crecimiento, que van, en 1 Corintios habla de gloria a gloria, ¿cierto? Que va pasando de un punto a otro, que van en un madurez hacia el futuro. Entonces, ¿cómo pasa eso? En verse. Es importante reunirnos. Gracias a Dios que ustedes, aunque eso fue buen día para quedar en pijama en la casa, en el día lloviendo tanto, pero no lo hicieron. Llegaron acá. Y es tan importante. ¿Por qué? Porque necesitamos vernos para animarnos en el Señor. El gozo que tenemos solo por cantar juntos y alabar al Señor. Y ese es lo que Él está hablando. La importancia de reunirse. ¿Por qué? Porque Él necesita enseñar más. Él necesita que entiendan lo que son los pasos para seguir. Siempre hay nuevos pasos que necesitamos aprender en cómo seguir al Señor. Hay este crecimiento y el ánimo que viene por haber reunido, por haber estado juntos. Y es importante reunión, este tiempo juntos, de ver al uno al otro. Viene esta idea de compañerismo. Entonces la iglesia
es importante reunirse, es importante estar juntos para seguir al Señor. Entonces viene esa parte. Vamos a ver 4 disciplinas en eso. La primera es la idea de verse, de congregarse, ¿ok? Número 2, vamos a mirar el versículo 11. Y dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ok, en versículo 11, la palabra clave ahí es dirija, ¿cierto? Es Dios que está ordenando nuestros pasos. Es Dios que queremos que Él sea el que está dirigiendo nuestras vidas, ¿cierto? Que buscamos la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que Él dice. Entonces, la segunda idea es ver la dirección del Señor. Queremos ver su cuidado. Entonces, la mano de Dios en nuestras vidas es tan importante. Que dice que Él es el Dios Padre, ¿cierto? Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Queremos que ese Dios Padre, que es tan amoroso y tan sabio, que sea su mano en nuestras vidas. Yo creo que lo peor que puede pasar en nuestras vidas es que Dios quita su mano de nuestras vidas. Que no sea Él que está dirigiéndonos, que no sea Él que está mostrándonos, que no sea Él que está dando su gracia para cada día. Yo creo lo más horrible que puede pasar a nosotros es pensar que no tengo a Dios dirigiendo mis pasos, mostrándome qué hacer. ¿Qué tal si estuviéramos acá solos buscando qué debo hacer hoy, qué debo hacer mañana, qué es lo que Dios quiere de mí y no tener idea de lo que Dios quiere? Pero lo que más bien Dios es Él que cuida de nosotros. Es Dios que tiene su mano ahí en nuestras vidas. Es Él que cuida como un padre. Yo sé que no siempre en todas las situaciones nosotros podemos recordar un padre que era presente y un padre que nos ayudó y un padre que siempre estuvo ahí. Yo sé que hay diferentes situaciones, pero el padre bíblico que él está hablando es ese padre que enseña, ese padre que está al lado, este padre que provee, este padre que cuida de su familia. Entonces, yo sé que en nuestra sociedad y cultura hoy en día, cuando hablamos de padre, no siempre una buena imagen puede llegar a la mente. Pero el padre bíblico que él está hablando, ese padre amoroso, no es padre permisivo tampoco. Es un padre que sabe disciplinar. Es un padre que amoroso, que va a ayudarnos a saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Va a dirigirnos en los pasos correctos para hacer su voluntad y para seguirle exactamente. Entonces ese es el Padre amoroso. Y vemos el plan del Padre también. Él va a dirigirnos a lo que Él quiere. Obviamente, para Pablo, seguramente él está pensando que hay de mal de visitar otra vez a los tesalonicenses. Porque esos recibieron a Cristo, necesita más instrucción. ¿Quién mejor que Pablo para regresar y hablar? Pero de pronto no es el plan de Dios. Nosotros lo que es de pronto obvio para nosotros y en nuestra mente que eso es lo que debería pasar, no es el plan de Dios. Por eso necesitamos confiar en lo que es ese Padre amoroso y ese Padre con toda sabiduría y que es bueno, que es justo, y confiar en quién es Él. Cuando no entendemos, tenemos que confiar en su carácter. Wow, esta semana fue una semana difícil para mí. Yo tengo un muy, muy buen amigo que yo he conocido desde 1986, entonces ya soy viejo. Un amigo muy, muy bueno que tiene casi la misma edad mía y iba en su avioneta a su negocio en Texas y su avioneta fue para abajo con 4 más con él.
y 4 de los 5 murieron en la avioneta. Era un hombre que amaba al Señor, que dio mucho a la obra del Señor, ha apoyado a nosotros como misioneros económicamente por 30 y pico de años. Ha sido un hombre que, anciano en su iglesia, que compartía el evangelio, que era discipulador. Y para mí no tiene sentido lo que pasó. Él con 2 ancianos y un pastor murieron en la avioneta, todos de la misma iglesia. Y solo el pastor principal fue el que sobrevivió con heridas. Y para mí es como, wow, ¿qué es? Fácilmente uno empieza a cuestionar a Dios, ¿cierto? ¿Por qué ellos? ¿Por qué este avión? ¿Por qué no otro avioneta? ¿Por qué Dios? Pero nosotros no podemos responder, por un lado, al por qué. Porque Dios no nos da los por qué. Lo que tenemos que hacer es confiar en el plan de Él y que tenemos un Padre que es amoroso y justo y sabio. Y Él tiene sus razones. Nosotros no entendemos, y muchas veces en este mundo no entendemos cuál es su plan en este momento. Pero es como, al final, vamos a entender mucho mejor. Ahorita, cuando caminamos en los tiempos oscuros, tenemos que recordar lo que hemos aprendido en la luz. Y la disciplina en someterse es aceptar la voluntad de Dios y ser sumiso a lo que es su plan. Señor, dirige mis pasos. Y luego cuando Él dice, ok, vaya por acá, decimos, no, Señor, era por allá. No era eso lo que yo quería. Tenemos que aprender a confiar en un Dios Padre amoroso, que sabe lo que es lo mejor para nosotros. Bueno, vamos a seguir en versículo 12. Ese es lo que Él está orando por ellos, ¿cierto? Él dice, Él orando por ellos con gran insistencia para que veamos. Luego en versículo 11, que dirija nuestros pasos a ellos. Versículo 12, Él dice, os haga. Entonces, ahora parte de su oración también. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, en versículo 12, Él habla de esta madurez que necesitamos nosotros, la obra de Dios en el amor. Él quiere que abundamos en amor. Eso suena fácil, pero Él da 2 palabras ahí y uno es más difícil que el otro. Él dice, quiero que abunden en ese amor. Ese es más que un sentimiento, ¿cierto? Amor sacrificial, amor que da cuando la otra persona no da de vuelta, ¿cierto? Es incondicional ese amor. Entonces, es un amor que es de acción. Él dice a otros, uno dice, yo amo a otros, y luego él dice, y todos. Y, dio una palabra mucho más fuerte. A otros, no, yo amo a otros. No, ama a todos. Y dice las 2 palabras, y a otros y a todos. Entonces, no hay excepciones para el Señor. No es que, bueno, yo amo a la gente que me trata bien. Yo amo a la gente que me responda bien. Perdón, yo necesito una servilleta que me puede ayudar, Julio, por favor. Digo que, dice que es, por ser tanto llorona, necesito una servilleta. Entonces, gracias, Julio. Perdón. Entonces, este amor no es solo a la gente amable.
Eso es lo más fácil. Ese es un amor terrenal, ¿cierto? Cuando la gente me trata bien, yo vuelvo un amor igual. Pero ese es el amor del Señor que va a la gente que me trata mal. Dice, a su enemigo hay que amar. A la gente que os persigue. A la gente que le habla mal de ti. A la gente que le trata mal. Hay que amar a estos. Y uno dice, pues, yo no puedo. Es cierto. Solo con el amor de Dios. Nosotros no tenemos en nosotros ese amor. Ese es el amor que el Señor tiene que llenarnos todo el tiempo. Y esa es la madurez. Ese es creciendo en Él, depender de Él. Y es Él que va a darnos. Entonces, esa es la disciplina de la madurez. Yo necesito crecer en Él, esperar en Él y que Él me llene con su amor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dio a ellos? Entonces, cuando pensamos en amor, de pronto, como padre, uno puede pensar en, bueno, yo doy dinero, o yo doy educación, o yo doy regalos, yo doy viajes, yo doy cosas para mostrar el amor. Pero él no está hablando de nada de eso. Él no está hablando de dinero, ni regalos, ni nada de eso. ¿Qué es lo que Pablo dio para demostrar su amor a ellos? El Evangelio. La palabra de Dios. Ese es lo más necesario. Ese es lo urgente que cada uno necesita. Es escuchar el Evangelio. Que pueden conocer a Cristo como Señor y Salvador. No hay nada más importante. Él dio a ellos el Evangelio. Él dio a ellos oraciones. Lo que estamos viendo ahorita, día y noche, orando por ellos. Y también su presencia. Eso es como Él demostró el amor a ellos. Necesitamos que el Señor llene a nosotros con su amor. ¿Por qué? Yo busqué una imagen para ayudarnos a entender cómo somos nosotros, ¿ok? Ese es como somos nosotros. Llenamos, pero se va. Necesitamos todos los días que el Señor vuelva a llenarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no es que el Señor va a darme su amor una sola vez y ya no necesita más. Yo necesito todos los días que el Señor me llene de nuevo, que Él me da más, que Él puede dar su amor. Por eso necesitamos depender de Él. Por eso necesitamos buscar a Él. Necesitamos estar cerca a Él porque es Él que me va a llenar. Ahora dice ahí, unos a otros para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Todo eso es para ayudarme, ¿qué? Ayudarme a estar firme, ¿cierto? Mira versículo 13, hay un para qué. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces la meta es que al final, cuando viene el Señor, no vamos a estar avergonzados, vamos a estar firmes y irreprensibles. Entonces vamos a pensar en esta última parte. Hemos hablado del fruto que Él vio en ellos, los de Tesalónica, de los tesalonicenses, pero ahora está hablando del fruto en cada uno de nosotros, fruto en mí, ¿ok? Que sean afirmados vuestros corazones, ¿ok? Esta es importante porque la área de nuestro corazón necesita estar afirmado. ¿Por qué? Está hablando de mi mente, mi emoción y la voluntad. Cuando hablamos de la área del corazón, nosotros somos compuestos de alma, espíritu y cuerpo, ¿cierto? Entonces estamos hablando aquí de la parte del alma y mente, emoción y voluntad. Nuestro corazón necesita ser afirmado. ¿Por qué? Porque en la mente es donde yo empiezo a tener dudas. Cuando yo, la parte racional y la lógica y las personas tratan de convencerme que eso no es cierto. O yo tengo mis mismas dudas por lo que yo pienso. La parte de mis emociones entra el miedo o cualquier otra emoción que me puede separar del Señor. Las emociones son la parte más débiles de nuestro ser. Y las partes nunca viva por sus emociones. Y la voluntad, esa es la parte de
si yo tengo pereza para seguir al Señor o no, o si voy a estar firme. Entonces, Él quiere que sean afirmados, firmes en esta área, que nuestras mentes están puestos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Qué hago cuando yo tengo duda? Yo necesito correr a la palabra, las promesas de lo que dice Jesús. Que mis emociones, que yo tengo miedo o tristeza o lo que sea, también corro a la palabra de Dios, a verla, que yo estoy firme en la palabra. Mi voluntad, cuando me flaqueo o yo no quiero, que yo busco también la palabra de Dios para llevarme en firme delante del Señor. Entonces, Él dice que necesitamos estar afirmados, y la segunda parte es irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Ahora, irreprensible, podemos estar irreprensibles delante de otro ser humano, ¿cierto? Que no puede ver mi corazón, o no puede ver lo que yo estoy pensando, o de pronto no ve lo que yo hago en secreto. Pero no dice delante de los hombres, dice delante de Dios. Irreprensible delante de Él, que ve todo lo que está en mi corazón, que ve todo lo que yo hago en secreto, que Él ve todo lo que yo pienso. Entonces necesito ir delante de Dios. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, pero vamos a estar bien perdonados delante de Él. Entonces es una conciencia limpia que Él está hablando. Yo necesito el perdón de Dios, yo necesito perdonar a otros, y yo necesito la restauración o restitución. Yo necesito hacer lo que sea para ser una persona irreprensible, que nadie puede señalar y decir, pero existe eso, o que Dios, el Espíritu Santo, que ve lo que está pasando en mí, puede señalar algo en mi vida. Entonces, por eso es tan importante ir al Señor y pedirle que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros, examinando nuestro corazón. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay que yo necesito sacar? ¿Dónde necesito perdón? Entonces, busco al Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en mí, sacando las cosas a la luz, que yo puedo perdonar, o yo puedo pedir perdón, o yo necesito perdonar, o yo necesito hacer restitución, cualquier sea, que yo puedo estar, ¿qué? Irreprensible delante de Dios en la venida del Señor. Yo quiero estar limpio, yo quiero estar perdonado, que cuando venga el Señor Jesús, que voy a estar bien delante de Él. Entonces, a la disciplina de la confesión es que yo estoy pidiendo al Señor perdón, que no voy a llevar pecado en mi vida, no voy a ir ni un día con pecado en mí. Lo que queremos ver en nuestras vidas es fruto. Es ver el fruto que Dios produce en las vidas de otras personas con quienes estamos invirtiendo, que podemos ver a ellos ser transformados, y también que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces vemos ese fruto a través de nuestra inversión, nuestro tiempo de compartir, nuestro tiempo de ir a ellos y compartir la palabra de Dios, en nuestro tiempo de comunión, cada vez que estamos reunidos nosotros como congregación, que es donde estamos invirtiendo. Mira, nuestro tiempo de reunirnos es más que solo saludarnos. Hoy estamos aprendiendo el nombre del uno al otro. Todo eso es bueno, es bonito comer juntos, pero hay que aprovechar el tiempo para animarnos en el Señor, animarnos para seguir delante de Él. Por eso también los grupos de estudio o grupos en casa son tan importantes, que nosotros podemos estar reunidos animándonos al uno al otro para servir al Señor, porque Él dice a ellos que necesitan estar reunidos para verse, necesitan aprender eso de depender de Dios, de someterse a Él, necesitan madurez en sus vidas. Eso no viene de la nada, eso viene de nuestro tiempo con el Señor, el tiempo en la palabra. Necesita esa parte de confesión, eso sí es más privado, eso sí es que yo puedo buscar al Señor y pedirle a Él que Él ve en mi vida y Él me ayuda a sacar las cosas que no deberían estar ahí.
Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ver fruto en nosotros. La oración de Pablo, él dijo, ese es el gozo. Ustedes mira el versículo 9 una vez más. Él dice, el gozo con que nos gozamos. Ese es el gozo, esa es la pasión. Y al final, él dice que en cuanto a la venida del Señor, capítulo 4 va a hablar mucho más de la venida del Señor. Vamos a examinar esta parte de cuando llegamos ahí en unas 2 semanas. Vamos a hablar de la venida del Señor y cuando viene el Señor, bueno, si el Señor no viene antes, vamos a estudiar sobre la venida del Señor y lo que va a pasar, pero lo que queremos es estar preparados. Lo que Jesús siempre dijo es que estar preparados, y parte de la preparación es irreprensible. Queremos tener nuestro corazón preparado para este momento cuando veamos a Él, que vamos a estar gozosos en su presencia, gozosos por lo que Él ha hecho en nosotros. Ese es el poder de Dios. Queremos ver el poder de Dios transformando nuestras vidas, haciendo su voluntad, viviendo para Él. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por este tiempo juntos para ver cómo es su corazón, Señor, y ver lo que tú tienes para nosotros. Padre, pido que nos ayudes a invertir bien. Ayúdanos a animarnos al uno al otro. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinado en reunirnos, estar con otros creyentes, en buscar la madurez. Padre, que podemos nosotros estar gozosos en este momento cuando te vemos cara a cara. Oh Señor, queremos estar irreprensibles, firmes en nuestro corazón en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén.